Hola, bienvenidos con todos. Hoy estamos reunidos para iniciar con nuestro webinar respecto a atmósfera controladas desde la empresa Brum Logistics. Primero que nada, agradecerles por estar con nosotros, por su participación. Hoy estamos reunidos, quien les habla, Patricia López, quien soy la gerente comercial para la TAM de la empresa Brum Logistics, y nos acompaña también Steven Ortiz, quien es nuestro ingeniero agrónomo y también nuestro ejecutivo comercial para el territorio de Colombia, donde su especialidad pues tiene muchísimo conocimiento sobre todo lo que son tecnologías de atmósfera controlada. Entonces, haciendo un breve resumen de qué les vamos a hablar hoy, es básicamente explicarles y comentarles cómo funciona la atmósfera controlada en el mundo del aguacate. Les voy a comentar hoy quiénes somos, quién es nuestra empresa Brum Logistics. Como pueden ver ahí, tenemos 105 años en el mercado y en los territorios donde hoy tenemos oficinas, básicamente estamos en todo lo que es Sudamérica, tenemos también oficinas en Estados Unidos, estamos en Europa y Sudáfrica también. ¿Qué nos caracteriza como compañía? Nosotros aprovechamos muchísimo nuestra experiencia a nivel global, aprovechamos muchísimo la cobertura que tenemos, donde vamos desarrollando empresas a lo largo del mundo, podríamos decirlo así. Donde podemos ver la siguiente diapositiva y les voy a explicar como compañía, como pueden ver, tenemos muchas empresas, muchas marcas, donde el principal objetivo es estar en toda la trazabilidad de la cadena de la carga refrigerada. Como pueden ver, tenemos empresas de operación logística, tenemos depósitos, tenemos almacenamiento, tenemos empresas de tecnología, donde hoy está nuestra marca Maxten, por la que vamos a hablar. Luego tenemos empresas donde ofrecemos servicios de transporte terrestre y también contamos con frigoríficos y con packings en Latinoamérica y en Europa. Luego, dentro de las unidades de negocio que tenemos dentro de Brum, tenemos nuestra unidad PLS. PLS la van a empezar a escuchar. ¿Por qué? Porque dentro de PLS damos servicios a todo lo que es carga refrigerada. Y dentro de PLS es donde está nuestra marca Maxten, por la que vamos a hablar hoy. Pero yendo un poquito en profundidad, lo que es PLS, estamos básicamente en Latinoamérica, donde estamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. También estamos en Sudáfrica y en Holanda. ¿Qué servicios ofrecemos como PLS? Servicios varios, como por ejemplo control de temperatura, instalación de cortinas, inspección en puerto y cross-docking. Damos distintas consultorías en inspección de calidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, también damos servicios de gasificados, servicios de prueba de fuga de los contenedores, damos monitoreo también a todos los contenedores de carga reefer, damos también el servicio de tratamiento en frío y tenemos servicios en línea para que puedan ver la trazabilidad de su fruta. Y bueno, yendo más a lo que hoy nos convoca, tenemos también nuestro sistema de atmósfera controlada Maxten, donde nosotros como Brum somos dueños de la marca. ¿Okay? También tenemos a Afcatec, donde tenemos sensores, distintos sensores de oxígeno y CO2, también sensores de humedad. Luego desde Chile tenemos la representación de Aeler, que son flexitanques, son tanques para carga líquida básicamente, y también contamos con PLS Advising, donde pues si ustedes, los exportadores necesitan algún tipo de asesoría o algún tipo de estudio para su carga, nosotros también lo podemos trabajar. Y eso es en muy breve cuáles son nuestras marcas que trabajamos. Y si vamos a la siguiente diapositiva, hoy vamos a hablar específicamente de Maxten, que es nuestro sistema de atmósfera controlada, pero no solo de Maxten, ojo, sino que en general explicarles las distintas tecnologías que tenemos en el mercado para que puedan entender las diferencias y cuando ustedes
tanto líneas navieras, operadores logísticos como exportadores, quieran tomar una decisión de por qué trabajar con esa tecnología o este set point para el aguacate, tengan una mejor idea y mayor conocimiento de la tecnología. Entonces, en honor al tiempo, les voy a presentar a Steven Ortiz, quien él hoy está basado en Bogotá y como les comenté, es nuestro ejecutivo comercial para Maxten e incluso nuestro asesor técnico para toda Latinoamérica. Así que Steven, muchas gracias y bienvenido. Lo dejo con Steven. Todos, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la introducción y bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como bien menciona Patricia, vamos a hablar hoy de tecnología post cosecha para el aguacate, enfocándonos principalmente en atmósfera controlada, sin dejar de lado tocar otros puntos que vamos a tener para que tengamos en cuenta de envíos y exportaciones exitosas de aguacate con foco principalmente en Colombia. Entonces vamos a comenzar nuestra presentación, en el cual, como les había mencionado, nuestro principal foco va a ser el uso de la atmósfera controlada y la clave para el éxito del aguacate colombiano. Para comenzar a visualizar y tener un poco de contexto de el mercado colombiano, el mercado del aguacate colombiano, tenemos que ver un poco las cifras que vamos a tener, en el cual vamos a ver en nuestro primer slide. Vamos a ver cuáles son los principales actores, los principales exportadores y los principales mercados que tenemos del aguacate a nivel general. Como pueden ver, los principales exportadores encabeza la lista México, seguido de Perú, y ya después tenemos a España y Colombia. Por lo tanto, el mercado colombiano y latinoamericano en general es bastante importante y bastante relevante para la producción, exportación y como tal de relevancia para los diferentes mercados de consumo de aguacate. Podemos ver que los principales mercados de destino, el principal es Estados Unidos y posterior a ese vienen muchos países de la Unión Europea, por lo tanto esos serían los dos principales mercados de destino del aguacate a nivel global. Entonces son los dos primeros focos a los que debemos concentrarnos. En este contexto, Colombia posee una ventaja bastante significativa respecto a algunos de los exportadores o países productores que pueden ver en pantalla por la cercanía que tenemos tanto a mercados como Estados Unidos como Europa. En el siguiente slide les quiero mostrar cuáles son los mercados a los que podemos llegar con nuestro aguacate colombiano. Aquí podemos ver un mapa bastante didáctico a dónde podríamos enviar o cuáles son los mercados abiertos que podemos tener. Como bien acabo de mencionar, toda la Unión Europea y Estados Unidos los tenemos posibles, al igual que Canadá, Latinoamérica y mercados que están emergiendo con bastante fuerza y que son bastante interesantes como China, Corea del Sur o Japón. Posterior a este, vamos a ver el siguiente, por favor. Vamos a ver la relevancia que tiene el aguacate y el impacto que tienen las agroexportaciones de fruta en nuestro país. Si bien el aguacate pueden ver que es la segunda, tercera fruta más exportada en nuestro país, podemos ver ahí en pantalla cómo van las exportaciones de este primer semestre de 2025. Vemos que siempre está liderado por la exportación de bananos. Posterior a ese vamos a tener la exportación de nuestro aguacate Hass. Entonces es una fruta bastante relevante, una fruta que está muy bien posicionada en destino y que es muy apetecida como tal por los diferentes importadores y diferentes mercados a nivel global. Por lo tanto, es bastante importante y relevante de que cada vez tengamos más conocimiento de nuestra fruta, de las alternativas que tenemos de exportación y las alternativas que cada vez tenemos con el avance de la tecnología para poder tener una mejor calidad y un mejor posicionamiento del aguacate colombiano como marca. En el siguiente vamos a poder visualizar cómo ha venido incrementando la exportación de aguacate Hass en Colombia. Pueden ver que es un crecimiento bastante interesante, es un crecimiento sostenido en el tiempo. Durante los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento anual de por lo menos un 20%, lo cual es bastante interesante y bastante importante y por lo tanto nos ha posicionado como uno de los principales actores y principales productores de esta fruta. Podemos ver que para este año también tenemos una proyección de por lo menos crecer en un 20%, por lo tanto superar o alcanzar esas 160,000 toneladas, posicionándonos, como les menciono, uno de los principales actores en cuanto a la industria del aguacate y el consumo de aguacate en general. Posterior vamos a ver un mapa que me parece bastante interesante y en el cual nos muestra las principales regiones y dónde se concentran esos productores que tenemos de aguacate Hass.
podemos ver que es en toda nuestra región andina donde están ubicada nuestra cordillera de los Andes y básicamente son las zonas de producción que vamos a tener. También asimismo vamos a tener las diferentes zonas donde están ubicadas las mayores plantas empacadoras y las más grandes a su vez. Vemos que con un gran porcentaje la región de Antioquia es donde más se ubican estas plantas exportadoras, principalmente porque es un lugar estratégico por su cercanía a los principales puertos de nuestro país y también tienen una cercanía bastante interesante con las principales regiones de producción, que bien lo sabemos que es el eje cafetero, lo que componen Quindío, Risaralda, Pereira en general. Y podemos ver también algunas regiones como el Valle del Cauca o Antioquia, que también tienen una producción bastante grande y bastante interesante, al igual que el Tolima. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro principal objetivo para la poscosecha del aguacate o qué queremos lograr como tal nosotros como diferentes actores en la cadena de exportación? Básicamente, todas las tecnologías poscosecha que hay presentes en la industria se encargan de mantener la calidad del aguacate. No existe hasta el momento, no se ha descubierto una tecnología en el planeta de que mejore la calidad con la que cosechamos nuestro fruto o nuestro producto. Por lo tanto, es muy importante y relevante tener muy buenas prácticas en pre-cosecha para que en post-cosecha nuestra labor sea enfocada en mantener esa calidad. ¿Qué es lo que quieren nuestros importadores y qué es lo que quiere la industria y el mercado en general? Básicamente tener una fruta como si recién estuviera cosechada. ¿Listo? Eso es lo que queremos, tener una fruta muy fresca, tener una fruta muy verde, que tenga una maduración correcta, que no tengamos presencia de hongos, que sus sabores, olores, colores en general sean de una forma adecuada e idónea. Entonces ahí podemos ver en pantalla imágenes de ejemplos claros de cómo se puede llegar con un aguacate de excelente calidad, que es lo que queremos todos, y cuáles son las consecuencias de no hacer buenos usos de las tecnologías post cosecha y de toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Posterior a ese vamos a ver por qué son indispensables las tecnologías post cosecha o por qué deberíamos usarlas. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la fruta en general, el aguacate en específico también, son productos perecibles. Por lo tanto tienen una vida útil que en el caso del aguacate es un poco corta. Dependiendo de la región de Latinoamérica en que se produzca el aguacate, vamos a tener diferente vida útil para nuestro producto. En el caso de Colombia vienen siendo entre unos 15, 25 días. Para el caso, por ejemplo, de Perú y Chile, es un poco más largo, 20, 25 días aproximadamente. Pero igual es muy poco para todo el tiempo que tiene nuestra logística y tiene nuestros procesos después de cosechar nuestro producto. Ahí en imagen, por ejemplo, podemos ver que algunos de nuestros campos, por ejemplo, acá en Colombia tenemos campos de zonas muy, muy alejadas de nuestro país, que para poder llegar a nuestros packing y nuestros centros de consolidación y de selección de fruta va a tardar un tiempo bastante considerable. También todos nuestros procesos de selección de fruta, de limpieza, de consolidación de contenedores son extensos. También nuestro tiempo de tránsito, dependiendo a qué destino queremos llegar, vamos a tener ciertos tiempos de tránsito los que queremos abarcar y todos estos días se van a ir sumando y van a abarcar un periodo mucho más largo de los 15, 20 días que les acabo de mencionar. Por lo tanto, por eso es indispensable tener tecnologías post cosecha, que su principal objetivo es alargar esa vida útil y poder llegar y cumplir con el objetivo que nos propusimos en un inicio. Podemos, en el siguiente, vamos a poder ver cuál es el principal objetivo que vamos a tener con las tecnologías post cosecha o cómo es un poco, a modo de síntesis, cuál es el funcionamiento del aguacate y cuál es ese efecto de las tecnologías en la fruta. Lo principal que debemos tener en cuenta es que el aguacate, al igual que cualquier producto perecedero, respira, ¿sí? Tiene respiración, al igual que nosotros, por medio de su respiración va llegando a su senescencia y se va ocasionando el deterioro del producto. La respiración es un proceso bastante complejo en los frutos, pero ahí quise plasmarlo de una forma muy sencilla para que podamos entenderlo absolutamente todos, en el cual básicamente consiste de consumir oxígeno, liberar calor, etileno, que es la hormona de la maduración que muy seguramente todos la hemos escuchado, CO2 y vapor de agua mediante el cual se deshidrata. Podemos ver que el aguacate es un fruto climatérico. Eso quiere decir de que después de cosecha vamos a tener cambios bastante interesantes que muy seguramente ustedes lo han visto. Los cambios básicamente son en que cambia su sabor, cambia su color externo, su color interno, cambia un poco la forma. Hay muchos cambios organolépticos que vamos a tener en nuestra fruta porque precisamente es un fruto climatérico.
Como es un fruto climatérico, vamos a tener una respiración, un pico respiratorio que lo podemos ver en los gráficos de la parte derecha. En la línea gris, por ejemplo, podemos ver dónde se da ese pico de respiración que viene acompañado, si pueden ver en los dos gráficos, de un pico de producción de etileno que, como les mencioné, es la hormona de la maduración, y también degradación de ciertas enzimas como la celulasa, la poligalacturonasa o la degradación de la clorofila. Entonces, al momento de poder detener la respiración del aguacate, lo que estamos haciendo es detener todos esos procesos y cumplir con el objetivo que nos planteamos, que es mantener la calidad de la fruta. Podemos ver ahí en pantalla que esos picos de respiración se dan en los días 5, 6, 7 después de la cosecha. Va a depender un poco de la materia seca, de la maduración con la que cosechemos nuestra fruta, pero aquí es a lo que los invito, a que las tecnologías post cosecha se deben usar y se deben implementar con la mayor rapidez que podamos para que básicamente no lleguemos a ese pico de respiración y que se llegue en destino para que pues madure de una forma adecuada. Porque si llega antes de que ingresemos nuestra fruta en las tecnologías post cosecha y de que hagamos uso de ellas, básicamente no vamos a poder hacer nada por nuestra fruta y simplemente vamos a llegar con fruta de mala calidad. En el siguiente vamos a poder ver ¿cuáles son esas variables que vamos a tener en cuenta o que van a afectar la respiración del aguacate? Pueden ver de que la respiración se viene dada principalmente por la variedad. Pueden ver en ese gráfico que dependiendo de la variedad, sin importar, por ejemplo, la temperatura de almacenamiento, la respiración va variando. Pueden ver de que la variedad Hass, por ejemplo, tiene una respiración diferente a variedades de pieles verdes, como puede ser variedad fuerte, Pinkerton o Maluja. ¿Qué otra variable vamos a tener en cuenta? La materia seca, condiciones edafoclimáticas también van a ser muy relevantes para determinar cuál es esa respiración de nuestro aguacate, como bien pueden ser las lluvias, horas sol, diferencias de temperaturas entre día y noche. También un punto muy importante que quiero mostrarles aquí son los daños que podamos tener en nuestra fruta. Por eso es bastante relevante de que estemos en constante capacitación a nuestros personal de cosecha, a nuestro personal de packing, para que entiendan y puedan ver el impacto que tiene su trato con la fruta, con este producto que es sensible y perecedero y que va a tener un efecto directo en la calidad de la fruta, ya que debido a que si tiene maltratos mecánicos, sufre de lenticelosis nuestra fruta, básicamente en destino vamos a tener una respiración más acelerada y vamos a llegar con fruta de mala calidad. También los hongos, incidencias en hongos que tengamos en campo, en packing, van a afectar directamente esa respiración y van a ser mucho más acelerada. También las condiciones de almacenamiento, que es a lo que nos convoca nuestra presentación, básicamente principalmente las variables ambientales en las que está almacenado nuestro aguacate. Vamos a poder evidenciar en el siguiente slide nuestra primera tecnología, que es muy conocida, es muy implementada, incluso el día a día la vemos en nuestras casas, en nuestros refrigeradores, que lo usamos principalmente para poder alargar la vida útil de nuestras frutas y vegetales en nuestras casas, y es la temperatura. Pueden ver ustedes en el cuadro principal donde tenemos la tasa de respiración del aguacate, que tenemos aguacates almacenados a diferentes temperaturas, 20 grados Celsius, 10 y 5. Y lo principal que se puede ver es que esa respiración, a medida que vamos bajando la temperatura, esa respiración se va disminuyendo. Aquí hay un punto que debemos tener bastante en cuenta y en bastante consideración, y es que el aguacate es un fruto, como les mencioné, muy sensible y que es muy sensible al daño por frío. Eso quiere decir que con materias secas muy bajas, eso quiere decir que en 21, 20%, 22% de materia seca, la fruta es mucho más sensible a los daños por frío. Y en destino se suele confundir en ocasiones con hongos, se suele confundir con otro tipo de patologías, cuando en ocasiones simplemente son daños por frío que igual afectan la fruta y también afectan su maduración. ¿Listo? Entonces, es para que tengamos esa conciencia de que la fruta es un fruto sensible y que debemos hacer buen uso de la temperatura. En el siguiente cuadro podemos ver algunos ejemplos de temperatura que podemos usar dependiendo de la materia seca, enfocándonos en las dos últimas líneas que son para la variedad Hass, que es la variedad que más exportamos en Colombia y a nivel Latinoamérica también. Podemos ver que si tenemos una maduración baja de nuestro aguacate, lo ideal sería tener temperaturas entre 5.5 y 6.5 grados Celsius, dependiendo del manejo de su fruta y el conocimiento de cada agroexportador. Y cuando tenemos materias secas muy avanzadas, alrededor de 30% de materia seca, podríamos bajar incluso hasta 4.5 grados Celsius.
Vamos a ver también que en nuestros campos a nivel Latinoamérica y especialmente en Colombia tenemos un problema o una dificultad, un desafío bastante interesante que es la heterogeneidad o la diversidad en nuestros productos. Eso quiere decir que en destino vamos a poder tener ese efecto de tablero de ajedrez en nuestra fruta, una maduración un poco heterogénea que básicamente viene dada por lo mismo, porque en nuestros campos por ejemplo, acá en Colombia son en pisos altitudinales, todo se cosecha prácticamente en ladera, por lo tanto vamos a tener mucha diferenciación en nuestra materia prima. ¿Qué podemos hacer nosotros durante la poscosecha? Tener un correcto método de estiva. Un correcto método de estiva, como lo pueden ver ahí en imagen, enfocándonos en la materia seca, sabiendo cómo empacar nuestra fruta, cómo poner los palets dentro del contenedor, sabiendo cómo es el manejo del flujo del aire al interior. Podemos tener bastantes variables en consideración, como los tiempos de almacenamiento, los tiempos desde cosecha hasta consolidación del contenedor. Hasta incluso podemos tener en consideración calibres si ya nos queremos enfocar en las ganancias de dinero y en mayor rentabilidad de nuestro negocio. Vamos a pasar al siguiente, en el cual es un tema bastante importante y que nuestros agroexportadores y como tal la cadena productiva no tiene muy presente, y es la humedad relativa. Aquí simplemente les quiero dar un vistazo de que la humedad relativa también es muy importante para la agroexportación de nuestros productos, porque principalmente se tiene muy conocido de que si cosechamos con humedad relativa alta, si cosechamos durante la lluvia, vamos a sufrir de lenticelosis, y eso se debe porque la lluvia ocasiona, la humedad relativa ocasiona de que la fruta esté muy turgente y por lo tanto sea mucho más susceptible a daño de lenticelosis y a daños mecánicos en la fruta. Por lo tanto, pues es importante tener esas variables en cuenta, pero aquí en pantalla también les quiero mostrar que no solo es importante en el momento de la cosecha, también es importante porque puede tener un efecto directo en la maduración del aguacate o en el comportamiento post cosecha del aguacate. Pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos 3 variables diferentes que son la respiración, la producción de etileno y el cambio de color de la fruta. Y a medida de que tenemos una mayor humedad relativa, pueden ver que la respiración se disminuye, que la producción de etileno se traslada en el tiempo, se da mucho más tarde como tal en la cadena productiva, y el cambio de color también se prolonga mucho más adelante en el tiempo. Entonces también tiene un efecto directo como tal en la maduración de la fruta. Para que lo tengan en cuenta, ciertas empresas importadoras o ciertos mercados que maduran el aguacate, se tiene muy en cuenta la humedad relativa porque tiene un efecto directo en el ablandamiento y en la pérdida de firmeza en destino, mientras que por otro lado el etileno se encarga de darle ese cambio de color y ese cambio de características organolépticas como sabor y color interno y externo a la fruta. Entonces, son 2 variables que se deben tener muy en consideración, por ejemplo, al momento de madurar. Hemos visto últimamente muchos problemas cuando la fruta se madura, usualmente cuando los importadores no tienen mucho conocimiento de la fruta colombiana, implementan procesos de maduración igual que, por ejemplo, en Perú o en Chile o en México, sin tener en cuenta que es una fruta muy diferente a estos países de origen. Así que esa también es la invitación a que nosotros como mercado colombiano estemos constantemente en desarrollo de protocolos de maduración del aguacate para que vayamos mejorando en ese aspecto. En el siguiente les quiero mostrar y ya me quiero enfocar en todo lo que es la atmósfera controlada. ¿Qué es la atmósfera controlada? Básicamente es, como bien lo dice su nombre, controlar la atmósfera o el espacio en el que está almacenado el aguacate. En este caso principalmente es en el contenedor de línea. Listo, ya en el contenedor en el que va a viajar en el mar nuestra fruta. La atmósfera controlada se enfoca principalmente, como lo pueden ver en el gráfico superior, en modificar esos gases que respiramos nosotros, por ejemplo, en este momento. Los gases que respiramos en este momento son nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono principalmente, que son en los que me quiero enfocar y en las proporciones que ustedes pueden ver en pantalla. Las diferentes atmósferas controladas lo que hacen es modificar esos gases dependiendo la fruta, dependiendo el origen, el destino, dependiendo las realidades de cada agroexportador. ¿Y cuál es su finalidad? Al igual que la temperatura y la humedad relativa, mantener la calidad de la fruta, disminuir la producción de etileno, disminuir la pérdida de agua, mayor tolerancia por frío. Pueden ver a la parte inferior algunas imágenes bastante interesantes, las cuales me ayuda como tal la atmósfera controlada a mejorar o a mantener esa calidad y prevenir esos daños por frío que mencionamos hace un momento.
También ayuda a la prevención de hongos, a controlar esas altas incidencias en hongos, también para que lo tengan en cuenta es con altas concentraciones de CO2. Para bajas concentraciones de CO2, lastimosamente el efecto no es tan bueno y a medida que el CO2 es más alto, pues mayor control en agentes patógenos vamos a tener. En el siguiente les quiero mostrar uno de los principales gases en los que se enfoca la atmósfera controlada y es el oxígeno. El oxígeno básicamente es uno de los motores para la fruta, al igual que nosotros, en caso de que se vaya reduciendo los niveles de oxígeno, ustedes pueden ver de que se va haciendo falta un gas vital como tal para nuestra supervivencia. En el caso del aguacate es exactamente lo mismo. En este punto, para el aguacate vamos a tener en consideración y muy relevante es que el aguacate se fermenta en concentraciones de 1,8% de oxígeno. Por lo tanto, nuestra atmósfera controlada siempre debe estar lo más lejana de este punto. ¿Listo? Ese es un punto muy importante que ustedes como agroexportadores o como agentes que tienen contacto directo con la fruta deben tener muy en cuenta. Ahí podemos ver en imagen una foto que me gusta un montón mostrarla porque básicamente nos muestra un aguacate a escala. En el eje X tenemos el radio de la fruta y en el eje Y tenemos las concentraciones de oxígeno ambiental que podemos tener. Básicamente para que tengan en cuenta, el oxígeno rodea el aguacate y permea desde la corteza del aguacate hacia la semilla. ¿Listo? Porque la finalidad de la fruta es mantener viva la semilla lo más tiempo posible, porque al igual que nosotros, su fin como tal es poder extender y poder propagarse. Entonces podemos ver que si tenemos concentraciones muy bajas de oxígeno, niveles de 4%, 5, 6%, vamos a ver que esa permeabilidad o ese ingreso o esa difusión del oxígeno al interior de la pulpa se da un poco deficiente. No llega hasta la semilla, llega hasta la mitad de la pulpa. Por lo tanto, en estas ocasiones es cuando vamos a ver que cuando maduramos nuestro aguacate, en ocasiones vemos que la pulpa queda un poco adherida a la semilla, vemos pardeamientos cafés, grises como tal. Esos son efectos directos de tener concentraciones muy bajas de oxígeno. Pero a medida que vamos incrementando el oxígeno, vamos viendo que ese efecto desaparece y básicamente tenemos una buena absorción del oxígeno al interior del aguacate. ¿Listo? Pero uno de los principales efectos del oxígeno y la atmósfera controlada en el aguacate es poder reducir esa respiración del mismo. ¿Listo? A medida que vamos disminuyendo las concentraciones de oxígeno, la respiración asimismo va disminuyendo. Solo que se debe tener en cuenta las consideraciones que acabo de mencionar. Otro de los gases que vamos a tener en cuenta es el siguiente, el cual es el CO2. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos principalmente en incrementar las concentraciones de CO2 porque es otro de los métodos para poder controlar la respiración del aguacate. ¿Listo? No solo existe disminuir el oxígeno, sino también otra alternativa es incrementar los niveles de CO2 y en ocasiones es mucho más efectivo. Por ejemplo, en ese gráfico que no quiero profundizar mucho, el cual me muestra cómo es el comportamiento de la respiración del aguacate dependiendo de las concentraciones de oxígeno y de CO2. Pueden ver que si tenemos altas concentraciones de esos dos gases, su control en la respiración del aguacate es mucho más efectivo que si tuviéramos concentraciones bajas en los dos. En este punto también es bien importante que el aguacate se suele dañar o sufre por intoxicación por alto CO2. Esos niveles de CO2 son del 20% en adelante. ¿Listo? Entonces también deben tener en cuenta de que su atmósfera controlada nunca debe llegar a esos niveles de gases, cualquiera que sea su proveedor, jamás debe llegar a esos niveles de gases porque puede afectar directamente la calidad de la fruta. Cuando sufre por anoxia o falta de oxígeno, es muy fácil detectarlo. La fruta usualmente huele a alcoholes, huele a fermentación, huele a vinagres. Cuando tiene mucho CO2, son manchas cafés muy cerca del pedúnculo, muy discientes, son muy fáciles también de detectar. En el siguiente ya me quiero enfocar de explicarles cuáles son los diferentes proveedores de atmósfera controlada, que yo sé que muchos de ustedes los han escuchado y sé que los usan constantemente en su día a día, pero sin entender mucho a profundidad cómo funcionan o cuál es ese método de acción que tiene nuestra fruta o cuáles son sus ventajas y cuáles son sus posibles fallas que podrían tener. Para que lo tengamos en cuenta, básicamente cuando nuestra fruta, nuestro aguacate está dentro del contenedor, lo que realizan los sistemas de atmósfera controlada es trabajar con esa respiración del aguacate que yo les acabo de mencionar. Básicamente tenemos niveles altos de oxígeno y bajos de CO2, 21% de oxígeno, 0% de CO2, y con la respiración básicamente se agotan esos niveles de oxígeno y se van incrementando los niveles de CO2.
Todos los proveedores de atmósfera lo que buscan y su objetivo principal es poder evacuar cuando el CO2 esté en exceso, evacuar ese gas del contenedor y poder ingresar aire fresco dentro del mismo. Esa es la finalidad de todos los proveedores de atmósfera controlada. ¿Listo? Entonces, el primero que vamos a tener en cuenta es Everfresh, Extrafresh, que es exactamente el mismo. Este se enfoca principalmente en tener una válvula de aire, la cual me permite el ingreso de aire fresco y tiene también un filtro básicamente para poder filtrar los excesos de oxígeno y permitir el ingreso netamente de nitrógeno dentro del contenedor. ¿Qué sucede cuando ingresa solo nitrógeno? El nitrógeno suele barrer los excesos de CO2 y de oxígeno que hayan al interior. Eso quiere decir de que evacúa como tal esos otros dos gases que vamos a tener en cuenta. En el caso de Everfresh o Extrafresh también tiene la posibilidad de tener cilindros de CO2 en su interior para poder ir gasificando constantemente el contenedor, para poder elevar esos niveles de CO2 al interior. También tiene una membrana de CO2 la cual permite absorber los excesos de CO2 que vamos a tener en el interior del contenedor. Esta tecnología, al igual que todas las integradas que vamos a ver en adelante, tienen el principal inconveniente, que es que a medida que, igual que todos los dispositivos electrónicos, a medida de que va avanzando la antigüedad de los dispositivos, va a ir un poco en desmejora el funcionamiento y va a ir un poco en desmejora como tal el beneficio para nuestra fruta. Por eso es indispensable y es importante fijarnos en la antigüedad de los equipos y en los mantenimientos constantes que se les hagan a nuestros contenedores. Y en este caso, para esta tecnología, también esa membrana suele afectar un poco la humedad relativa que vamos a tener dentro del contenedor. Son dos puntos que vamos a tener en cuenta también para pues, el correcto funcionamiento de nuestra tecnología. La siguiente que vamos a ver es la tecnología Starcool, también muy conocida. Esta funciona principalmente con una bomba de vacío que vamos a tener al interior del contenedor, el cual me va a brindar poder sacar los excesos de CO2. Listo, esa bomba de vacío me permite la evacuación simplemente del CO2, manteniendo los otros gases al interior del mismo. También tiene una válvula la cual me permite el ingreso de aire fresco. Esta, al igual que la anterior, como les mencioné, desmejora con la antigüedad y esta también puede tener posibles fallas en la válvula de vacío, y en cuando ocurren estas fallas, los niveles de CO2 básicamente se incrementan mucho y ya sabemos lo que sucede cuando los niveles de CO2 se incrementan demasiado. ¿Listo? Podemos ver la siguiente, por favor. En la siguiente también es una muy conocida, que es Daikin. Esta tecnología, su principal funcionamiento son con piedras de zeolita. Las piedras de zeolita tienen principal función que es absorber el oxígeno ambiental, que como les dije, aire ambiental, disculpen, que como les acabé de mencionar slides anteriores, está compuesto principalmente de dos gases que son nitrógeno y oxígeno. Lo que hace la piedra de zeolita es absorberlos y a medida de que va el tránsito marítimo, retiene el oxígeno del aire y va liberando el nitrógeno. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es un generador activo de nitrógeno, por eso es Daikin Active. También tiene una bomba de aire, la cual suministra, pues, básicamente el aire fresco desde el exterior y hace este proceso de la piedra de zeolita de filtrar el aire, básicamente, y dejando ingresar solo nitrógeno. Entonces, su principal método de acción es poder tener una constante inyección de nitrógeno al interior del contenedor. Como en esta ocasión es una piedra y no es una membrana, su principal diferencia es que aquí sí podemos tener una humedad relativa considerablemente alta con los efectos que ya acabamos de mencionar. Pero al igual que las otras tecnologías, también va desmejorando un poco a medida de que los años de antigüedad del contenedor van avanzando. También puede tener posibles fallos en la válvula que evacúa el CO2 y con las posibles consecuencias que pueda traer. En la siguiente podemos ver nuestra tecnología Maxten, que a diferencia de las tres anteriores que les acabé de mencionar, no es una tecnología integrada, sino es una tecnología plug and play, lo cual significa que es una tecnología que adapta y convierte un contenedor de atmósfera controlada, un contenedor reefer, convencional, y lo vuelve en uno de atmósfera controlada. También nuestro sistema es one to trip, lo cual básicamente eliminamos también ese pequeño inconveniente de que vaya desmejorando a medida de que los años de la tecnología van avanzando,
En este caso, como todos son completamente nuevos, eliminamos ese inconveniente. Nuestra tecnología es de origen japonesa, de la empresa Mitsubishi, que es de donde vienen los orígenes de nuestra compañía Maxten y de nuestra tecnología Maxten. También funciona con la respiración de la fruta y tenemos el pequeño inconveniente que es de mantener los niveles de los gases de tanto de oxígeno como de CO2 bajos, lo cual por lo tanto hemos venido con constante investigación desarrollando nuestro avance en Maxten Gem, que ya es una tecnología que podemos implementar para concentraciones bajas en oxígeno y en CO2. Nuestra tecnología se compone de diferentes componentes que pueden ver ahí en pantalla, muy fáciles de ver y de entender. Son dispositivos bastante pequeños, cero invasivos, no requieren modificaciones del contenedor estructurales, no requieren como tal dañar el contenedor, perforarlo, no requieren nada de eso. Es muy fácil su instalación y su retiro posterior a que llegue a destino. Tiene dos sensores para los dos gases principales que les mencioné, oxígeno y CO2, con una precisión muy alta, superior al 1%. También tiene batería autónoma, la cual me permite que si en caso de que el contenedor se quede sin energía, igual tengamos funcionamiento de atmósfera controlada. En los casos anteriores que acabamos de ver cómo son tecnologías integradas, si falla el suministro de energía del contenedor, la atmósfera controlada lamentablemente también va a fallar. También tenemos nuestro seguimiento de gases en tiempo real con nuestro sistema GPRS. Aquí pueden ver un ejemplo de concentraciones de gases que tenemos con nuestra tecnología Maxten. Como les acabo de mencionar, a nosotros nos gusta enfocarnos y poderle brindar soluciones a los agroexportadores y a toda la línea de producción y que tienen contacto con la fruta, de no brindar un solo setpoint ni una sola solución genérica para todo, porque como les mencioné durante toda mi presentación, nuestra fruta, nuestros productos son bastante heterogéneos, tienen una biodiversidad bastante alta. Por lo tanto, queremos enfocarnos en brindarles las mejores soluciones a ustedes. Por eso tenemos dos set points para el caso del aguacate, en el cual nos enfocamos principalmente en la materia seca y en los tiempos de tránsito. Sabemos que la mayor cantidad de nuestras agroexportaciones siempre van para Estados Unidos y Europa, ya un porcentaje mucho más bajo para Asia. Y podemos ver de que podemos iniciar nuestra campaña con maduraciones bajas, con 12% de oxígeno, 8% de CO2, y ya cuando estamos muy avanzados en la campaña podemos hacer el cambio de concentración de gases, o cuando queremos llegar a destinos muy lejanos. Aquí un breve resumen que vamos a tener de los diferentes proveedores de atmósfera controlada que fueron los que ya vimos, básicamente los primeros que son tecnologías integradas, la nuestra que es Plug and Play, algunas dificultades que vamos a tener en las tecnologías integradas es que la inversión como tal de esa tecnología es bastante elevada, por lo tanto vamos a tener ahí un efecto. También en cuanto a lo logístico, los contenedores de tecnología integrada deben completar su viaje, ir hasta el destino al que queremos llevar nuestra fruta y retornar a origen para poder comenzar un nuevo viaje. Eso con nuestro sistema Maxten pues se elimina un poco debido a que pues siempre tenemos constante disponibilidad de atmósfera controlada. Los primeros se enfocan en la membrana de CO2, Daikin como tal se enfoca en esta piedra de zeolita que les mencioné y nosotros con nuestras válvulas electrónicas enfocadas en la respiración del aguacate. Pueden ver también que tenemos diferentes concentraciones de gases. Este también es una invitación para que lo tengan en cuenta y es que dependiendo de la tecnología deben respetar las concentraciones de gases que tiene cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si en el caso de la tecnología Starcool o Daikin se solicita concentraciones de gases muy elevadas, su tecnología va a funcionar de una manera inadecuada o incorrecta. Y por otro lado, si a nosotros como Maxten nos solicitas unas concentraciones de gases bajas en oxígeno y CO2, pues también va a tender a la falla nuestra tecnología. ¿Listo? Todas las concentraciones de gases funcionan, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, como les acabo de mencionar, y básicamente pues todas tienen un correcto funcionamiento, algunas con ventajas y desventajas sobre las otras. Y ya ahí es donde ustedes entran a elegir cuál es lo mejor para su fruta. Y posterior a quiero invitar a Patti a que nos cuente un poquito de la experiencia que hemos tenido desde Perú con las diferentes frutas y diferentes mercados que tenemos como Maxten. Claro que sí, Steven, gracias. Comentarles, bueno, les comenté que yo estoy basada en Perú. Nuestro principal mercado, del 100% de lo que trabajamos con atmósfera controlada, me atrevería a decir que entre un 90 y 92% es para el mercado del aguacate.
Nosotros en Perú tenemos un volumen muy alto, así es que tenemos muchísima experiencia. Y continuando un poco con la experiencia de los set points, sí, cuando la línea naviera es evidente que tienen su tecnología propia, y le dan prioridad a la tecnología propia y nosotros lo respetamos. Entonces, ¿cuál es nuestra principal función? Es poder ser los socios de la naviera que en cuanto necesiten tecnologías de terceros, que somos nosotros, como bien tú le dijiste, Steven, somos plug and play, nosotros convertimos un reefer en minutos en un reefer de tecnología de atmósfera controlada, ser los socios estratégicos y dar el soporte a la línea naviera. Eh, Sí, el principal setpoint que trabajamos desde Perú también es el 12.8, con excelentes resultados. No hemos tenido ningún reclamo. Nuestra tecnología es tecnología japonesa, así que funciona como un reloj. ¿Qué otras frutas trabajamos desde Perú? Trabajamos mucho el limón Tahiti, porque la principal ventaja y beneficio es mantener el color verde del limón una vez llega a destino. También tenemos mucha experiencia con lo que es el mango. También trabajamos mucho el jengibre, que entiendo que ustedes en Colombia no los tienen, pero lo que quiero ir con esto es de que nosotros en Perú tenemos 35 años trabajando con la tecnología y tenemos muchísima experiencia. Entonces queríamos invitarlos a los exportadores no solo de aguacate, si es que tienen algún otro commodity que quieran evaluar, investigar o hacer pruebas, para eso estamos nosotros. Correcto, muchas gracias Patti por la No, de nada. explicación y vamos a seguir avanzando ya con la parte final de nuestra presentación. Ya de aquí en adelante quiero mostrarles un poco de nuestra tecnología, cómo es la instalación de nuestros dispositivos y cuál es nuestro proceso operativo para que lo tengan en cuenta para cuando se les ofrezca usar nuestros servicios o las líneas navieras les ofrezcan nuestros servicios Maxti. Pueden ver en pantalla que vamos a tener nuestro principal proceso que se usa en todos los proveedores de atmósfera controlada, el cual es la prueba de hermeticidad o leak test. Esta prueba es muy especial y, como les mencioné, es requerida por todos los proveedores de atmósfera controlada porque es la que me determina que también va a funcionar la atmósfera. Como les dije, el contenedor debe ser completamente sellado y debe hacer intercambio gaseoso únicamente por los dispositivos de cada uno de los proveedores, en nuestro caso de nuestras válvulas, en el caso de Daikin, por ejemplo, de su válvula de evacuación de gases y de intercambio gaseoso, y así con cada uno de ellos. Por eso es bien importante esta prueba porque me determina si el contenedor tiene daños estructurales, si tiene fugas por otros puntos o que también va a funcionar nuestro contenedor. Entonces, ese proceso lo realizamos como tal en el depósito de los contenedores que tenga cada una de las líneas navieras. Posterior a ese y que pase nuestra prueba de estanqueidad, vamos a tener la instalación de nuestro controlador y nuestro GPRS. Ese proceso es muy ágil, muy sencillo, no tarda más de 30 minutos. Y posterior a ese, dependiendo la realidad de cada agroexportador de Colombia, sabemos que tenemos las dos realidades, cuando se debe hacer cross-docking y cuando no. Entonces, cuando se realiza cross-docking, posterior al cross-docking se ponen los filtros de etileno y se pone la cortina. Cuando no se hace cross-docking, ese proceso no se realiza en puertos, sino se realiza en el packing del agroexportador. Aquí en Colombia son muy pocos los que pueden realizar este proceso. En Perú es mucho más común. En Perú no existe como tal el cross-docking para que vean un poco la diferencia y la comparativa entre los dos mercados. Posterior a este, quiero mostrarles algunas imágenes de cómo se realiza nuestra prueba de leak test. Nuestra prueba de leak test es mucho más especial y mucho más rigurosa que las demás que se realizan en el mercado. Tenemos nuestros propios dispositivos, como lo pueden ver en pantalla, para realizar este proceso. Somos muy rigurosos y muy minuciosos en este punto porque, como les dije, es el punto más importante para determinar que la atmósfera va a funcionar bien. También otro de los requisitos fundamentales para trabajar con nosotros y nuestra tecnología es que el contenedor no debe superar los 8 años de antigüedad. Eso no quiere decir que si el contenedor es nuevo, tiene solo 1, 2, 3 años, no se le realice el leak test. No, todos los servicios Maxten se realiza prueba de estanqueidad o leak test. Posterior, vamos a ver cómo queda un contenedor en Maxten ya con todos los dispositivos puestos. Pueden ver que tiene bastantes cintas de seguridad. Nos gusta también asegurarnos mucho de que no vayamos a tener algún tema de contaminación o de inseguridad en nuestros contenedores. Por lo tanto, nos aseguramos al 100% de que esto no vaya a pasar y por lo tanto implementamos todas las medidas de seguridad posibles. En el siguiente les voy a mostrar
¿Qué otras cosas tiene nuestro servicio? Nuestro servicio también tiene una cortina, la cual es importante y es fundamental para la atmósfera controlada, porque básicamente le da una mayor seguridad y mayor rigurosidad y permite que los gases al interior del contenedor sean mucho más estables. Eso quiere decir de que, al igual que la temperatura, la atmósfera controlada tiene ciertas variaciones. Si tienes, por ejemplo, las concentraciones de 12% de oxígeno, 8% de CO2, no son estables y estáticas en el tiempo. El contenedor va en el agua, el barco se va moviendo, de igual forma pues son dispositivos electrónicos los cuales van teniendo ciertas variaciones. Lo que me garantiza la cortina es que básicamente que esa variación sea mucho menor y sea mucho más estable en el tiempo. También tenemos nuestros filtros de etileno en forma de manta, las cuales también se ponen al interior del contenedor, uno por cada contenedor. Aquí quiero mostrarles cómo va nuestra cortina. Nuestra cortina, como pueden ver en estas imágenes, es un poco más grande, es un poco más gruesa, precisamente por lo mismo, porque nos gusta fijarnos mucho en los detalles para que la atmósfera controlada funcione de manera excelente y en las mejores condiciones. Esto precisamente, la cortina es un poco más grande para evitar que se pueda salir en caso de movimientos, en caso de que el contenedor sabemos que se carga, se descarga del barco y, como les mencioné, se va moviendo todo el tiempo. Por lo tanto, es para prevenir de que se vaya a zafar de alguna de las partes. También es un poco más oscura porque es un poco más gruesa y asimismo la hermeticidad que garantiza el interior es mucho mayor. Y nuestro servicio Maxten, como lo mencionó Patricia hace un par de minutos, básicamente somos un aliado de la línea naviera. Por lo tanto, cuando la línea naviera se quede sin tecnología propia, es cuando se van a usar nuestros servicios y básicamente pues les van a brindar a ustedes la alternativa de poder usar la tecnología Maxten para sus embarques y para sus exportaciones. De igual forma, ustedes mediante su booking pueden también solicitar los servicios de nuestra atmósfera controlada Maxten, el cual pues claramente, como acabamos de mencionar, pues se les va a ir brindando los servicios dependiendo pues la disponibilidad que se tenga de tanto tecnología integrada como la nuestra. Listo. Y ya para concluir, quiero dejarles mis contactos que pues ya sé que los tienen. También hacerles una invitación que vamos a estar presentes en territorio aguacate. También, si quieren que conversemos un poco más cercanamente, quieren que charlemos un poco más de post cosecha, de otras alternativas o dudas adicionales que se tengan posterior a nuestro webinar, con el mayor de los gustos se podrían realizar. Muchas gracias, Steven, por tu presentación. Excelente presentación. Y ahora, ¿qué les parece si es que vamos a una rueda de preguntas? No sé si es que quieren hacer algunas preguntas. Ahí tienen el chat que pueden escribirlas. Encantados de ir resolviéndolas. A nosotros muy temprano nos llegó un par de preguntas que quizás podemos ir respondiéndolas mientras esperamos a recibir alguna que otra pregunta, si es que hubiese. ¿Te parece? Listo, claro que sí. Vamos Con el mayor de los gustos. con la primera que... Dale, vamos con la primera que me llegó. Es: para los tránsitos cortos, entre 4 a 5 días, ¿ayuda la atmósfera controlada? Mira, depende un poco el proveedor de atmósfera controlada que se tenga, y es una muy buena pregunta, debido a que las tecnologías integradas, su tiempo de acción o de estabilización de gases es un poco más largo. ¿Eso qué quiere decir? De que como se manejan niveles de gases bajos, como les mencioné, entre 5 y 6%, ese punto de estabilización de los gases se da aproximadamente después de que se cierra el contenedor, unos 4 o 5 días después. En ese caso, pues básicamente no se vería un gran beneficio de la atmósfera controlada. Por otro lado, nuestra tecnología Maxten, como trabaja con set points altos en gases, su estabilización sí se da en 1 o 2 días como tal después de haber cerrado el contenedor. Eso no quiere decir de que cuando tengamos tránsitos cortos no debamos usar atmósfera controlada. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser susceptibles a que algo pueda fallar en nuestra cadena de suministro. Sabemos de que no estamos exentos a tener algunos paros que se han venido presentando constantemente, tanto en destino como en origen, que se rolee nuestro barco, que tengamos algunos problemas logísticos para desembarcar, para desaduanar, todos los problemas logísticos que ustedes muy bien conocen. Por lo tanto, siempre la recomendación es que no importa si es tecnología integrada o es tecnología plug and play, siempre se debe usar atmósfera controlada para el aguacate, siempre. Sabemos que tiene un costo detrás de hacer uso de la atmósfera controlada, pero
la invitación es de no por ahorrar una par de cantidad de dólares, vamos a exponer todo un contenedor de aguacate, el cual sabemos de que se consolida, se exporta y se envía con mucho esfuerzo detrás de muchas personas y que involucra también bastante dinero. Excelente, gracias Steven. Otra pregunta, para embarques a Europa, ¿qué settings recomiendas y por qué? Mira, como les había mencionado, los diferentes set points funcionan muy bien, tanto los bajos en oxígeno y en CO2 como los altos en oxígeno y en CO2 también funcionan muy bien para la fruta. Que vamos a tener en cuenta, tanto como les mencioné hace unos instantes, la maduración del aguacate y también los destinos a los que queremos llegar. Entonces, si reducimos considerablemente los niveles de oxígeno, vamos a alargar un poco la vida de aguacate, pero asimismo vamos a tener esos riesgos presentes en que se pueda fermentar nuestra fruta. Por lo tanto, vamos a tener en consideración también que con el alto CO2 podemos controlar también de forma excelente la respiración del aguacate. ¿Qué les recomendaría yo para Europa? Que si estamos iniciando la campaña como estamos en este momento, usen 12% de oxígeno, 8% de CO2 y posterior a ese van cambiando y van incrementando los niveles de CO2 y bajando un poco el oxígeno para controlar más la respiración del aguacate. ¿Listo? Eso sin dejar de lado que también los set points bajos van a funcionar muy bien para la fruta. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo, si es que hubiesen más preguntas, nosotros vamos a estar encantados de responderlas. Nos pueden escribir por nuestros correos, le pueden escribir directamente a Steven. Vamos a estar encantados de seguir respondiendo todas las dudas que tengan. Y eso, más bien quería agradecerles por el tiempo, por la dedicación, por querer siempre pues entender y aprender más sobre lo que tenemos hoy en el mercado, las distintas tecnologías y sobre todo nuestra tecnología Maxent, que en Colombia esta temporada del aguacate vamos a estar muy activos comercialmente. Como les comentó Steven, vamos a estar en territorio aguacate también y nos pueden buscar. Y tenemos nosotros nuestros canales de comunicación siempre abiertos. Así que por mi lado me despido, les agradezco y muchísimas gracias Steven por tu tiempo y excelente presentación. Por mi lado también muchas gracias a todos los asistentes por brindarnos un espacio en sus agendas. Sabemos que va a ser una temporada muy buena. Les deseamos a todos una muy buena temporada de aguacate. Y como mencionaba Pati, para los que deseen, nos vemos en Territorio Aguacate. Igual todos nuestros canales de comunicación están completamente abiertos para ustedes, para cualquier duda, eventualidad o sugerencia. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Feliz día. Gracias a todos.